muchos buques combatiendo, con grupos de abordaje pasando de un barco a otro, y no había manera alguna de saber cómo acabaría la batalla. El propio Dumanoir se llevó los navíos restantes lejos del alcance de la flota británica. A las 4:15 de la tarde, tras sufrir nuevos ataques por parte del Leviathan, el Bucentaure, con Villeneuve a bordo, izó la bandera blanca. Había sufrido tantos daños y pérdidas que apenas un oficial y 5 hombres se rindieron al capitán del Conqueror. El Leviathan también logró acabar con el San Agustín, que perdió casi 400 hombres. En cambio, solo 26 hombres del Leviathan murieron o resultaron heridos. El diario de a bordo del HMS Victory describe que el fuego parcial continuó hasta las 4:30 de la tarde. Sin que se le informase de la victoria, el honorable Lord Vizconde Nelson KB murió a causa de su herida. Tras casi 3 horas, al almirante se le había escapado finalmente la vida en el momento de su victoria más importante. El barco donde murió es hoy un altar dedicado a su memoria. La muerte de Nelson es una de las muertes mejor documentadas de todos los tiempos. Está en el inconsciente colectivo de los británicos. Todo el mundo sabe que las últimas palabras de Nelson, o unas de las últimas palabras que dijo, fueron "Bésame, Hardy". Se conocían de toda la vida. Era como un hermano que abandonara a sus hermanos. Y había vivido lo suficiente para dar órdenes al principio de la batalla. Una de las últimas órdenes que dio antes de luchar fue que todo el mundo anclara en cuanto acabase la batalla, para que la flota no se dispersase. Esa orden se llevó a cabo justo después de su muerte. Durante la batalla, cuando dispararon a Nelson, este ordenó que le cubrieran la cara mientras le llevaban a la cabina para ser atendido. Incluso entonces sabía que su figura daba mucha moral a la Marina Real y no quería reducir la eficacia en la lucha del Victory, así que pidió que le pusieran un pañuelo sobre el rostro. Cuando Nelson murió y las tripulaciones inglesas empezaron a conocer la noticia, primero en el Victory, después en el resto de los barcos, y por supuesto, al llegar finalmente la noticia a Inglaterra, no se pueden imaginar el golpe que supuso para todos ellos, porque realmente pensaban que era un ser invencible y que les conduciría a victorias aún mayores. Normalmente, cuando los británicos se enteraban de alguna gran victoria, lo celebraban por todo lo alto. Se disparaban armas en los parques y en la Torre de Londres. Sin embargo, esta vez se produjo un gran sentimiento de pérdida porque Nelson había muerto. No fue una celebración alegre. Sentían que aunque hubiesen logrado una gran victoria y gran parte de la flota franco-española hubiese sido capturada o se hubiese hundido, habían sufrido un daño irreparable porque Nelson, su héroe, había muerto. La batalla de Trafalgar terminó a las 6:15, cuando el buque imperial francés Aquile desapareció en una enorme explosión que aniquiló a casi 500 hombres. Fue el último acto sangriento de un día horrible, y en toda la flota empezó el terrible y solemne proceso de reparar los barcos y curar los cuerpos destrozados. La flota francesa y española perdió más de 4.400 hombres y acabó con 2.500 heridos. Es un cálculo aproximado de la flota aliada. La Armada Británica perdió a 449 hombres, más o menos un 10% de los muertos de la flota franco-española. Y acabó con 1.200 heridos, más o menos la mitad de los heridos de la flota aliada. En gran parte se debió a que los artilleros británicos disparaban a los cascos franceses, así que había muchas astillas volando en dichos barcos y matando gente, mientras que los franceses intentaban inmovilizar los barcos ingleses con su artillería y disparaban a las velas y a las jarcias para conservar el barco y llevárselo como botín, por lo que no mataron a tantos marineros británicos.
Los ingleses inicialmente se llevaron 17 barcos franco-españoles como botín. Un barco explotó de manera espectacular y la noche del 21 de octubre estalló una tormenta que hizo perder 13 más. Así que el botín total fue de apenas 4 barcos. De los 27 buques británicos que habían entrado en combate, casi la mitad estaban fuera de servicio la noche del 21 de octubre. Así que no fue una victoria fácil. Los franceses y los españoles habían luchado muy duro y habían causado grandes daños en los barcos de la Marina Real. Después de Trafalgar, el Victory quedó seriamente dañado. Lo repararon y continuó en activo hasta 1812. Durante el periodo comprendido entre 1808 y 1812, lo comandó el almirante Simérez en el Báltico. Después volvió a Portsmouth, donde estuvo anclado como buque insignia del puerto hasta 1921, cuando lo retiraron al dique seco, donde todavía sigue. Sin embargo, igual que entonces, sigue siendo, y ojalá así sea para siempre, un barco al servicio de la Marina Real. Actualmente es el barco en servicio más antiguo del mundo, como indica la bandera de la insignia blanca, y tiene asignada tripulación de la Marina Real a bordo. Si el resultado de la batalla de Trafalgar fue decisivo desde el punto de vista estratégico, sus efectos sobre vencedores y vencidos fueron también profundos. Convirtió a Gran Bretaña en la mayor fuerza naval del mundo durante más de un siglo, y a Nelson en una leyenda. Conservado en alcohol, su cuerpo fue devuelto a Inglaterra, donde recibió funerales de Estado. Villeneuve, capturado, fue repatriado un año después, suicidándose en circunstancias sospechosas al poco de regresar a su país. Muchos afirmaron que la batalla de Trafalgar había salvado a Gran Bretaña del inminente peligro de invasión. De hecho, no fue así. Napoleón había cancelado todos los preparativos para la invasión al saber que el almirante Villeneuve había entrado en Cádiz unos días antes. Y el día de la batalla de Trafalgar se hallaba en Alemania, involucrado en plena campaña de Lom. Así que no salvó a Inglaterra de una invasión inmediata. Otros historiadores han señalado que Trafalgar no detuvo el programa de construcción de buques franceses y que en 1814 la Marina francesa era mucho más poderosa de lo que había sido en 1805 y que empezaba a equipararse en fuerza con la Marina Real. Una vez dicho esto, es fácil minimizar la batalla de Trafalgar y sus consecuencias sobre la historia europea. Pero la verdad es que tuvo una enorme importancia. Sin flota, Bonaparte no podía cruzar el canal, ni podía invadir Gran Bretaña. Sin flota, Francia no podía desafiar a la Marina Real por el dominio del Mediterráneo. Así que, después de Trafalgar, a Gran Bretaña dejó de preocuparle una invasión francesa. Después de Trafalgar, el mar Mediterráneo se convirtió en un lago inglés. Después de Trafalgar, Francia se convirtió en una potencia únicamente continental, lo que quiere decir que no podía conquistar más colonias en ultramar ni recibir productos de esas colonias. Tenían que apoyarse únicamente en los recursos que tenían en Europa. El sueño de Napoleón de invadir Inglaterra había sido destruido para siempre, aunque la derrota no menguó su ambición. El despótico soberano ya había llevado su gran armée lejos de las costas del norte de Francia, a Austria, donde le esperaban las glorias de Austerlitz. El desgraciado Villeneuve, que tras la batalla de Trafalgar observó que tanto coraje merecía un destino mejor, fue el que mejor resumió la apremiante situación de la armada de Napoleón, que había recibido tan brutal golpe.